Esta es la segunda parte de la tercera clase de la asignatura optativa Geometrías Asociadas de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. En este caso, vamos a continuar viendo distintos modelados a partir del uso de herramientas paramétricas con el uso del Grasshopper y el Rhino. En este caso vamos a continuar trabajando con las superficies, pero vamos a trabajarlo de modo de poder coserlas o urdirlas a partir de costuras. Para eso vamos a comenzar trabajando en Rhino, ubicando un punto cualquiera. Este que tenemos aquí lo tenemos ubicado en una posición aleatoria que después vamos a utilizarlo como lo que se denomina punto tractor. Ya vamos a ver de qué se trata. Y vamos a abrir nuestro Grasshopper para comenzar a generar nuestra geometría. En este caso vamos a comenzar con una figura simple, una especie de torre, que nosotros vamos a modelar a partir de una base circular. Entonces para eso el primer comando que vamos a llamar es círculo, el más común de todos, este que lo construimos a partir de un plano y un radio. El plano lo vamos a dejar con el plano XY universal, que es este que tenemos aquí, y como radio vamos a poner un slider de 10, vamos a conectarlo al radio. Vamos a editar para que cuente los números decimales, pero en 2 solamente. Lo vamos a tener ahí y vamos a poner el máximo en menos. Tal no necesitamos que sea una circunferencia tan grande. La vamos a poner ahí en 3. Una vez que tenemos esta circunferencia, vamos a desplazarla hacia arriba con el comando mover. Vamos a mover esta geometría. La vamos a mover a partir del eje Z que tenemos ahí. Y la vamos a mover una determinada distancia que podemos obtenerla con un slider también desde aquí. En este caso lo vamos a mover 5 unidades, vamos a aumentar, en este caso, la altura que puede tener para no quedarnos cortos. Ahí la tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer con esta nueva circunferencia es escalarla, pero la vamos a escalar solamente en un sentido, con el comando scale NU, que lo que hace es escalar de forma independiente cada uno de los ejes. Entonces aquí vamos a conectar nuestra geometría y lo que vamos a hacer es mantener el mismo punto central de la escala y lo que vamos a hacer es, como vemos aquí, escalar solamente uno de los ejes, el eje, en este caso, el eje X. Vemos que todos están predeterminados en un valor de 1, pero nosotros acá le vamos a asignar un valor distinto. Vamos a copiar el mismo slider que teníamos aquí. Vamos a achicarlo para tener una escala un poco más pequeña y ahí lo vamos a conectar al punto X. Ahí lo tenemos deformado. Apagamos este move, nos quedamos con esta circunferencia y esta nueva superficie y vamos a generar un nuevo desplazamiento de este círculo también con el eje Z. Vamos a seleccionar estos 3 elementos, control C, control V, lo vamos a pegar aquí y ahora lo que vamos a hacer es extenderlo un poco más alto. Vamos a poner un rango máximo de 20, le vamos a dar OK, lo vamos a llevar a 15 y vamos a conectar nuestra misma geometría. Fíjense que acá está conectado este círculo. Si nosotros lo prendemos, ahí vamos a tener nuestra geometría. Tenemos nuestros 3 elementos, vamos a subirlo un poco más. Y una vez que tenemos nuestros 3 círculos o nuestros 3 círculos deformados, el primero que es el que tenemos aquí abajo, el segundo que es el escalado y el tercero que es este que está simplemente elevado, vamos a generar un loft. Recordemos que este comando lo que hace es vincular elementos para generar una superficie. Y obviamente en este caso nosotros tenemos que ubicarlos o conectarlos acá donde tenemos que ubicar las curvas de manera de que queden ordenadas. O sea, primero llevar este primer círculo, que vamos a llevar ahí. Segundo, el que está escalado respecto al eje X, manteniendo apretado Shift. Y finalmente el tercero, que es el move que hicimos en último término. Ahí vamos a tener nuestra figura escalada.
podemos achicar un poco el tamaño de la superficie de la circunferencia inicial. Y ahí vamos a tener nuestra figura terminada. Obviamente esto lo podríamos haber modelado en Rhino, pero nos parecía más interesante hacerlo directamente en Grasshopper. Bien, una vez que lo tengamos, lo que vamos a hacer es empezar a dividir esta figura. Entonces vamos a llamar al comando divide domain. Divide domain al cuadrado. Queremos dividir una figura en sentido U y en sentido V. En este caso, la figura que nosotros queremos dividir es obviamente el loft que acabamos de generar. Y la queremos dividir en U y en V, entonces vamos a conectar dos sliders de una cantidad 10 para no hacerlo tan excesivo. Uno lo vamos a poner en 7, otro lo vamos a poner en 4 y vamos a conectarlo de tal manera que la figura quede dividida en 7 sentidos de una manera y en 4 de la otra. Una vez que tengamos hecha esa división, lo que vamos a llamar es un comando que se llama isotrim, que lo que hace es dividir una superficie en partes. Nosotros lo tenemos que hacer a partir de un dominio, en este caso un dominio al cuadrado, como el que tenemos aquí. Y la superficie que queremos dividir es la que tenemos aquí en el loft. Una vez que la tenemos dividido, fíjense que nos aparece la superficie dividida. En este caso, 4 divisiones así y 7 divisiones así. Vamos a agregar una más para que se note bien la división de 5 y acá le vamos a poner un valor de 9 para que quede dividido en varias partes. Una vez que lo tenemos ya dividido, vamos a ir apagando nuestras 3 circunferencias iniciales. Ahí lo tenemos. Una vez que lo tenemos dividido, vamos a explotarlo con el comando explode. Explode, acá no está, sino directamente con dbrep, de construct brep, este que tenemos aquí. Lo vamos a descomponer. Ahí lo tenemos. El comando dbrep lo que hace es descomponer una superficie a partir de sus caras, sus ejes, sus aristas, perdón, y sus vértices. Ya lo habíamos visto en el primer código con el que habíamos trabajado. Y en este caso nosotros nos vamos a quedar con simplemente los vértices. Una vez que tenemos los vértices, apagamos esto y vamos a generar un list item para poder identificar los 4 puntos que configuran cada una de estas superficies que nosotros acabamos de explotar. Entonces vamos a tener esta figura o este componente repetido 4 veces y al que le vamos a asignar como lista nuestros vértices. Se los vamos a asignar ahí, aquí, ahí y ahí. Acá la gran diferencia va a ser que al primero le vamos a dejar que elija siempre los componentes 0. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ponerle los ceros. Al segundo, los valores 1. Vamos a conectar ahí. El tercero, el 2. Ahí. Y al cuarto, el 3. Me equivoqué de comando. Ahí estamos, el 3. Vamos a aplicarlo para que no ocupe tanto lugar. Entonces, fijémonos lo que sucede. Nosotros tenemos esta figura conformada por puntos, esta figura que está explotada y que cada una de estas caras es una de estas faces que tiene 4 bordes y tiene 4 puntos cada una de ellas. Entonces, nosotros lo que hicimos con este list item, donde la información está llegando como árbol, es decirle que acá vamos a seleccionar todos los puntos ceros de este de construct. Vamos a verlo. Si apagamos estos y mantenemos prendida nuestra superficie dividida. Vemos que acá aparecen seleccionados estos puntos. ¿Por qué? El punto 0 es este punto de esta superficie. Es este punto de esta superficie.
es este punto de esta superficie y así con cada una de ellas. Por eso nos aparecen casi todos los puntos marcados, salvo los que tenemos arriba. Con el 1 pasa exactamente lo mismo. Si nosotros seleccionamos el 1 es este punto de todas las superficies. Por eso los de abajo no están marcados. El 2 es el que está a continuación, sería este que tenemos aquí, y el 3 sería el que tenemos aquí abajo de esta figura. Sería el 0, el 1, el 2 y el punto 3 de cada una de ellas. Una vez que las tenemos generadas, vamos a llamar al comando polilínea, polyline, este comando que tenemos ahí. Una vez que la tenemos creada, vamos a generar una polilínea, en realidad vamos a generar dos polilíneas, una uniendo el punto 1 con el punto 2, mantenemos Shift apretado para conectar varios puntos, y el punto 3. Que acá, fíjense, si nosotros nos acercamos al componente, fíjense que acá, en la opción de C, tenemos la opción de cerrar la polilínea. Y acá, fíjense que abajo nos aparece una opción de falso. ¿Qué significa esto? Que no va a cerrar eh, no va a cerrar la polilínea a menos que nosotros le indiquemos lo contrario. Para poder cerrarla tenemos que hacer clic derecho, poner invertir, este comando que tenemos acá, invertir. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos, fijémonos que cuando nos pregunta, cuando nos dice la condición de la polilínea si es abierta o cerrada, nos aparece un true, significa que la curva está cerrada. Y como vemos aquí, nos generó una curva que da del punto 0 al punto 1 al punto 2 y vuelve al punto 0. Esto lo podríamos haber hecho tanto con este inverse que habíamos marcado ahí. Nosotros lo marcamos, ven, esa línea desaparece, pero lo podríamos haber hecho también con el set boolean, que podemos poner en vez de false, poner true, y de nuevo lo mismo hubiera aparecido nuestra figura marcada. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente, vamos a directamente hacer más fácil la que ya tenemos, y en este caso vamos a unir el punto 0 con el punto 2 con el punto 3. Vamos a unir el punto 0 con el punto 2 con el punto 3 y luego que se unan entre sí. Vamos a tener generadas estas dos polilíneas. Vamos a apagar nuestra superficie borrada y fijémonos que acá nos está quedando un objeto ya rectificado, ya no con la curva que nosotros habíamos generado. Si nosotros queremos emular un poco mejor la curva, tenemos que poner obviamente más subdivisiones. En vez de 5 poner 6, o 7, o 8, o 9. Vamos a dejarlo en 5 para que no sea un código tan pesado. Una vez que tenemos generadas las polilíneas, nosotros podemos generar superficies dentro de ellas. Una que contenga el triángulo superior y otra que contenga el triángulo inferior. Entonces podemos llamar a boundary surface, que lo que hace es generar una superficie a partir de bordes. Y por ejemplo, si seleccionamos esta polilínea, vemos que nos generó estas superficies solamente en estos triángulos. Si nosotros lo hacemos en la otra, lo podemos generar también en los que nos están faltando. Y ahí cerrar nuestra superficie. Esta sería una manera de determinar nuestro modelo. Obviamente nosotros podemos cambiar la cantidad de divisiones que queremos que tenga, podemos cambiar el tamaño de nuestra o el tamaño y la forma de nuestra superficie inicial, pero en este caso vamos a hacer algo distinto. Vamos a borrar una de estas, vamos a quedarnos solamente con esta polilínea y lo que vamos a hacer es duplicar todo este trabajo que nosotros hicimos con la costura, que en realidad lo que estábamos haciendo es cosiendo puntos. Vamos a hacer control C, control V, lo vamos a pegar por aquí arriba. Pero en este caso, antes de dividirlo, lo que vamos a hacer es un offset. Vamos a llamar al comando offset, este que tenemos aquí, un offset surface, que tenemos aquí. Y acá vamos a conectar nuestro loft, que teníamos aquí. Vamos a conectarlo ahí. Vamos a apagar todo esto para que no moleste. Vamos a apagar esto también.
Vamos a quedarnos solamente con la figura inicial, esta que teníamos ahí. Y acá lo que vamos a hacer es contemplar cuánto lo vamos a offsetear, qué distancia vamos a offsetear. Entonces acá vamos a generar un slider de 10 y vamos a editarlo para que podamos tener valores negativos. Por ejemplo, menos 10. Vamos a poner OK. Entonces acá fíjense que tenemos los valores que van de 10, cuando pasa a 0 se van a menos 10. ¿Por qué eso? Porque si nosotros conectamos esto a la distancia, vemos que cuando el offset lo hacemos negativo, el offset lo hace hacia adentro, mientras que si lo hacemos positivo, el offset va hacia adentro. Si lo hacemos negativo, va hacia afuera. Vamos a ponerlo en números con decimales para tener alguna variante un poco más amplia. ¿Ven? Ahí lo vemos. Vamos a dejarlo más o menos en 1,6. Ahí lo tenemos. Y a este offset lo que vamos a hacer es dividirlo, como hicimos con el caso anterior, y generar las subdivisiones. Fíjense que cuando generamos las subdivisiones me las está generando en el offset eh, que acabo de generar. Apagamos este offset y ahí tenemos nuestra subdivisión. Si nosotros vemos todo lo que hicimos, la deconstrucción, la selección de los puntos, vamos a ver que nosotros podemos generar exactamente las mismas polilíneas que teníamos generadas en la anterior. Una vez que tenemos generadas las polilíneas tanto de un lado como del otro, lo que vamos a hacer con estas que tenemos en la parte superior, las que tienen el offset, vamos a generar una escala. Para eso vamos a llamar al comando area. Recordemos que el area nos daba no solamente el dato de cuánto es la superficie de una determinada, o el área de una determinada superficie, sino también su centro. Entonces vamos a conectar la polilínea que tenemos aquí abajo. Si nosotros apagamos esta, vemos que es la que aparece aquí abajo y la vamos a conectar al área para buscar, ven, los centros de cada una de las superficies. Vamos a apagar la superficie inicial para no perdernos, ven. Tenemos el centro de esta, el centro de esta, el centro de cada una de ellas. Bien. Y una vez que tenemos nuestra área, vamos a generar una distancia. ¿Por qué vamos a generar una distancia? Porque nosotros vamos a trabajar con la geometría de este objeto a partir de lo que habíamos denominado como punto atractor, que era este punto que nosotros teníamos aquí generado en Rhino. Entonces, vamos a venir a Grasshopper, vamos a generar un punto con este comando que tenemos aquí. Vamos a setearlo para seleccionar un punto, set one point. Vamos a elegir este punto que tenemos creado y ahí lo tenemos. Entonces nosotros lo que queremos generar es, o lo que queremos saber son las distancias entre estos centros y este punto que tenemos aquí. Vamos a ver obviamente que acá vamos a tener una lista de 45 centros. Si nosotros teníamos 9 divisiones por 5, 9 por 5, 45, vamos a tener 45 distancias de cada uno de estos puntos a este que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es escalar estas superficies a partir de la distancia que existe con este punto. Es por eso que vamos a llamar a un pattern, este que tenemos aquí, vamos a conectar estas distancias para que aparezcan ya no como árbol, sino como lista, y vamos a generar un bound, un límite. ¿Para qué? Para nosotros poder determinar en un dominio cuáles son todos los valores que a nosotros nos aparecen como lista de estas distancias. Si nosotros vemos acá la salida, nos van a quedar números entre la distancia menor, que es 37,92, y la distancia mayor, que es 44,75, en este caso. Y lo vamos a conectar a un comando que vamos a llamar remap numbers, que lo que va a hacer este comando es remapear números, o sea, convertir números desde un valor que tenemos acá, que es ni más ni menos que el que sale de la distancia, a un valor que vamos a utilizar como escalas. Entonces, antes de conectar, vamos a construir un dominio. Construir dominio, lo vamos a hacer a partir de dos valores. Entonces, vamos a generar un slider
con valores reales, que sean de 2 decimales. Vamos a conectarlo ahí y aquí. Vamos a conectar el punto A y el punto B acá. Este lo vamos a poner como valor inicial, un valor pequeño, de 0,25 aproximadamente, 0,28. Y acá un valor un poco mayor de 0,82. Entonces, ¿qué es lo que queremos remapear? Nosotros queremos remapear las distancias. Estas distancias que tenemos aquí. ¿Cómo las queremos hacer? Con el dominio inicial, que son los límites que teníamos en las distancias. Y queremos generar un dominio que venga aquí. ¿Por qué? Porque queremos que el final, el remapeo, termine siendo los valores que están entre 0,27 y 0,82. Una vez que los tenemos remapeados, ahí sí vamos a llamar al comando escala, en donde la geometría que nosotros queremos escalar es nuestra polilínea. Esta polilínea que teníamos aquí arriba. Llevamos esta geometría. Aquí, como centro, vamos a ubicar las áreas que teníamos aquí, desde su centro. Y como factores, lo que vamos a hacer es este valor de remapeo. Como vemos aquí, si nosotros analizamos lo que sucede, es que a medida que yo me acerco más al punto, ven, estas superficies de acá tienen un tamaño mucho más chico que aquellas que están más alejadas, que por ejemplo son las que tenemos aquí arriba, en donde la escala cambió muy poco. Esto es porque influye la distancia. Si nosotros cambiamos la posición de este punto, obviamente cada una de estas superficies va a cambiar. Una vez que las tenemos hechas, la escala, lo que vamos a hacer es un loft para poder terminar. Vamos a tener un loft generado que vayan desde cada una de estas superficies que tenemos aquí a las mismas superficies que teníamos, pero en la figura no escalada, la que teníamos aquí abajo, que eran estas polilíneas. Vamos a apagar el resto para que se entienda. Ahí le apagamos esta polilínea. Perfecto, entonces vamos a unir estas con estas. Vamos a llevar esto al loft y lo vamos a unir con esta que están aquí. Obviamente con el Shift apretado para que podamos conectar dos elementos y ahí vamos a tener, fíjense, nuestra geometría generada. Esto es como que genera aberturas de los objetos más grandes cuando estamos más cerca del punto atractor. Si nosotros el punto atractor lo llevamos a otro lugar, fíjense que estos van a estar más cerrados y los que están opuestos van a estar más abiertos. Si yo cambio, por ejemplo, el factor de escala y pongo una escala más pequeña, esas aperturas van a cambiar también. Si nosotros queremos ahora cerrar esta figura con esta costura, o sea, este triángulo que tenemos aquí, lo que podemos hacer es generar en esta figura un boundary, que sería en esta, lo conectamos, lo prendemos y ahí vemos cómo nos quedó cerrado esta figura con estas aperturas que nosotros acabamos de crear con este comando. Esto fue todo por esta tutorial. Gracias.